Bueno, buenas noches de esta plataforma extraña, una manera extraña de encontrarnos, pero que igual Pero, nos permite estar todos aquí esta noche. Muchos saludos a Erika, ahí está Erika, Yemira, desde Puno, saludos. Eh, Les agradezco mucho estar acá, sé que son tiempos difíciles, complicados de pronto los horarios y los tiempos para todos, así que se agradece mucho el interés. Como saben, vamos a hablar esta noche sobre el proceso de hacer el libro Animales Peruanos que hemos hecho Loreto y yo. Bueno, voy a presentarme un poquitito así brevemente. Yo escribo sobre todo poesía y libro álbum. De pronto en un momento tuve la idea de hacer este libro, que es más bien un libro informativo, ¿no? Que es de otro tipo de libro. Y tenía la idea de eso, de hacer un libro de animales de Perú que me parecía importante, pero además era algo que me atraía, que me daba muchas ganas de hacer. Eh, y no tenía, la verdad, muy clara. En algún momento tuve la idea de hacer, no sé por qué tenía esa idea de hacer, me llamaba la atención los pesos y los tamaños de los animales, entonces tenía ganas de hacer una especie de baja donde los animales pesaban más y menos uno de cada lado. Eh, pero claro, luego tuve la idea de hacer algo mucho más panorámico en ese sentido, más, sí, no sé si hay alguien, si todos los que no estemos hablando, los micrófonos, como dice Gustavo, para evitar ruidos. Ya ven que acá todo se escucha súper fuerte y se interfiere mucho, ¿no? Eh, bueno, entonces tenía esta idea de hacer este libro que fuera bastante panorámico en realidad, que presentara a los animales del Perú. No tenía realmente mucha idea de cómo plantearlo todavía, no tenía una referencia muy precisa, hasta que en un momento, en un viaje a Buenos Aires, en una librería, me encontré con un libro de Loreto que se llamaba Animales Argentinos. Aquí les puedo mostrar un poquito las dos portadas, ¿no? Bueno, este es el de Animales Peruanos. Y me encontré con este libro, el que ven aquí a la izquierda, que se llama Animales Argentinos. Yo en ese momento, la verdad, no sabía absolutamente nada del trabajo de Loreto, pero realmente no ese libro, no sabía que tenía uno previo que se llamaba Animales Chilenos, y me gustó como por varias razones. La primera de ellas, la verdad, por el tipo de ilustración, que me parecía que había encontrado un registro que estaba como a medio camino entre la ilustración científica y la ilustración para niños. Entonces me parecía que había encontrado un registro propio y bien interesante, de manera que hacía una ilustración que era muy atractiva para un niño, pero que al mismo tiempo conservaba las características de los animales, ¿no? No era una ilustración científica que puede ser como a veces de pronto muy ajena, demasiado científica, demasiado fría, y no era una ilustración que por tomarse licencias o por una cuestión estética se alejara tanto del animal real, ¿no? Entonces, cuando vi ese libro dije, ay, yo quiero trabajar con Loreto. Estamos. Entonces, bueno, empezó como un largo camino, yo no tenía un plan realmente hecho, ni nada muy claro que proponer. Entonces decidí, como he hecho varias veces al empezar algún proyecto, empezar por mi cuenta y empezar con aquello que estaba en mis manos hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo que yo podía hacer? Ahora, la manera en que les vamos a contar un poco ahorita el proceso va a ser como lineal, ¿no? Como si todo el proceso del libro se hubiera dado de una manera lineal perfecta y hubiéramos ido avanzando de claro. un paso a otro. Pero todos Lo que sabemos que pasa- no es así. Que hubo como muchos avances y retrocesos en el camino, que de pronto en algún momento al empezar no había una idea del todo clara, que luego se fue aclarando en el camino. Entonces, el primer planteamiento fue, bueno, quiero hacer un libro para niños sobre animales, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues seleccionar a los animales, ¿no es cierto? O sea, partir por tener una lista de animales que son los que quiera trabajar. ¿Quieres Eh, que comparta? ¿Perdón?
¿Quieres que comparta? Dale, sí. Entonces hice una lista que ahorita justamente Loreto les está compartiendo, que No es, tengo habilitada la... si no acá la comparto, no te preocupes, Ya. aquí está. Entonces hice una lista que en un primer momento realmente era una lista, primero hice la lista de la memoria, ¿no es cierto? La lista de los animales que uno tiene como referencia en la cabeza de manera inmediata y que te parece que no pueden faltar, ¿no es cierto? Llama, alpaca, vicuña, vizcacha, pingüino de Humboldt, cóndor, gallito de las rocas, perro peruano sin pelo, caballo de paso, todos esos son animales que de manera intuitiva e inmediata, sin tener que hacer demasiada investigación, tenían que estar porque son parte de nuestro imaginario, ¿no es cierto? Son los primeros animales que pensamos cuando pensamos en animales peruanos. Luego, algunos otros animales más que son menos conocidos, pero que yo conocía de alguna manera y que son endémicos del Perú, es decir, que solamente se encuentran en el Perú, como puede ser la cortarrama o como puede ser el colibrí cola de espátula. ¿No es cierto? Me parecía importante también que esos animales que de pronto no están tan claramente en el imaginario de todos, pero era importante incluirlos justamente porque son animales endémicos, ¿no? Luego, bueno, qué sé yo, la charapa, la boa, la anaconda, etc. Y entonces así fui armando una primera lista. Eh, Luego esa lista, lo vamos a ver, sufrió algunas modificaciones cuando ya empecé a trabajar con Loreto. Ahora Loreto también les va a contar sobre cómo se organizaron estos animales y qué sé yo, cómo se encontró un orden para ellos en el libro. Esta lista, yo había pensado primero entre 50 y 60 animales, y como sin querer queriendo la lista siempre se me iba alargando, decidí más o menos cerrarla en 60, que era esta primera lista tentativa, que de todos modos yo sabía que era tentativa, ¿no? Tenía, por ejemplo, un murciélago, no sabía exactamente cuál todavía, tenía algunos animales que luego salieron, y luego conversando un poco con Loreto, agregamos estos que ven aquí como en una segunda lista, un poco buscando que hubiera diversidad en todos los sentidos, incluyendo en términos de clasificación, es decir, que no cargáramos todo a los mamíferos o a las aves, que son como los más visibles y los más inmediatos, sino que pudiéramos incluir también insectos, pudiéramos incluir también quizás un poco más de reptiles, o esos animales que Loreto llama que son casi no animales, o que no parecen tan Que animales. no parecen tanto, claro, como Sí, los nidarios, ¿no? Como la estrella de mar. como la estrella de mar, por ejemplo, ¿no? Que es como un animal, pero bien curioso porque no tiene como todas las características que normalmente atribuimos a los animales, ¿no? Al final, bueno, terminamos, añadimos todos estos que están aquí con una línea roja, quitamos algunos y tratamos de tener como una selección que fuera lo más panorámica posible, ¿no? En ese sentido, el libro buscaba ser más o menos enciclopédico, ¿no es cierto? O sea, como era un primer libro que fuera como eso, lo más panorámico y lo más variado posible, y pensando que quizás más adelante se podrían hacer otros libros que tomaran, ¿no es cierto?, los reptiles o las aves o qué sé yo, libros más puntuales, ¿no? Pero la idea de este libro era que abarcara la mayor variedad posible. Ahora, esta selección que parece como, o sea, de manera como intuitiva o inmediata, uno diría, bueno, no es tan difícil hacer una lista de animales y empezar a buscar información sobre ellos. Pero la Ya. verdad es que no fue tan fácil, porque pasa, por ejemplo, y que me parecía bien importante, que no siempre el nombre común, por ejemplo, de un animal corresponde a una sola especie, ¿no es cierto? Puede ocurrir que el nombre común designe a varios animales de diferentes especies, eso ocurre todo el tiempo. Entonces fue por eso que yo, al hacer la primera lista, dije, no, si yo me pongo sola a buscar la información inicial, puede ser que cometa errores y que de pronto fusione dos especies que son distintas solamente porque el nombre común es el mismo. Entonces fue ahí que pensé que era estrictamente necesario empezar el trabajo con ayuda y con la colaboración de una bióloga, que fue María Mercedes Antesana,
Entonces yo compartí la lista que había hecho con ella, en primer lugar para definir el nombre científico de cada animal y empezar a fijar realmente la especie con la que estábamos trabajando, ¿no? Esto, como les digo, puede parecer como algo que, nada, como muy elemental y muy sencillo, pero les voy a mostrar un ejemplo de que esto realmente tuvo una cierta complejidad en un momento. Bueno, estos son algunos de los animales que les estaba mencionando hace un momento, ¿no? Guanaco, el colibrí, la gallito de las rocas, la rana del Titicaca, esos son ya como fueron quedando, fueron de los primeros animales seleccionados. Pero, por ejemplo, yo había añadido en mi lista, yo había puesto al quirquincho, ¿no? Al quirquincho, que es el armadillo. Y este armadillo lo había escogido porque era quirquincho o armadillo andino. Y el nombre científico de referencia que yo tenía era Caetopractus nationi. Entonces, hablé con María Mercedes, le mandé esta lista que incluía, por ejemplo, este animal, que acá tienen la referencia de la foto. Y luego, claro, ella me responde y me dice, Micaela, pero hay un problema con esa especie. ¿Por qué? Porque ese armadillo andino, o sea, ese nombre científico ya no se usa desde el 2015. ¿Por qué? Porque ese armadillo, se han dado cuenta que no es una especie individual, sino que eventualmente es una subespecie, ¿no? Y que por lo tanto se ha fusionado, Caetopractus nationi se ha fusionado con el Caetopractus vellerosus, y ahora conforman una sola especie, ¿no? Entonces ella me dice, yo creo que no deberíamos referirnos a este armadillo porque es complejo, no queda claro del todo a qué especie te estás refiriendo y puede ser como un poco confuso. Esto me parece importante no solo digamos, por el dato puntual del armadillo, sino porque yo creo que es también una experiencia de acercarnos a cómo funciona la ciencia, ¿no es cierto? Cómo funciona la investigación científica. Muchas veces tenemos la idea de que la ciencia avanza sobre verdades absolutas e inamovibles, ¿no? Y esto que digo no es trivial porque lo hemos visto con mucha claridad ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no es cierto? Que hay una suerte de exigencia pública de que la ciencia dé respuestas exactas, inmediatas y clarísimas e inamovibles, y la ciencia no avanza así, ¿no? De hecho, avanza por ensayo y error, y hay mucho margen para la corrección o para el cambio, por ejemplo, en este caso, de las especies, ¿no? En este caso que se combina una con otra hasta tener una... Y eso, como conversaba en la tarde o ayer con Loreto, tiene mucho que ver, por ejemplo, con los análisis de ADN que se hacen desde los últimos años, que antes no se hacían, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertos descubrimientos que obligan a hacer cambios sobre lo que se sabía, porque los análisis de ADN van arrojando resultados distintos y contradictorios muchas veces con lo que se creía antes. Entonces, Mari me propuso, mira, abandonemos este quirquincho, este armadillo, y mejor vayamos con el armadillo de 9 bandas, que no tiene ningún problema, sabemos exactamente cuál es, y Dasypus novencintus, y vayamos con este. Entonces, ya en ese momento estábamos trabajando con Loreto, y Loreto dijo, ya, pero chequemos si no hay otro, porque el armadillo de 9 bandas es un armadillo muy común a toda América, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscamos si hay algún tipo de armadillo que sea más específico del Perú? Entonces, a partir de ahí fue que, siguiendo con la investigación, Mari propuso el armadillo peludo, que es este de aquí, que fue el que quedó, ¿no? Entonces, todo esto como para mostrar que cuando uno dice quirquincho, y ya, sí, hagamos el armadillo, qué bien, resulta que no era tan que bien, ¿no? Sino que hay una suerte, hay que investigar, mirar, y luego tener mucho cuidado de no estar confundiendo especies y atribuyendo características de una a la otra, por ejemplo. En este caso, incluso a mí me pareció interesante, porque sobre este armadillo no se sabe casi nada. Es el armadillo sobre el que menos se sabe. Pero me pareció igual interesante marcarlo, ponerlo ahí como parte de los animales y decir que se sabe muy poco sobre él. Incluso ni siquiera se sabe con exactitud qué come. Como tiene, digamos, la trompa muy alargadita, se cree que come insectos, ¿no?
pero tampoco está del todo claro. Entonces es el armadillo sobre el que menos información tenemos, y sin embargo es un armadillo endémico del Perú, es un armadillo que solo existe en el Perú, y es increíble que sepamos tan poco, ¿no? Entonces ese fue como un poco el camino, ¿no? Para, para fijar, por ejemplo, una de las especies que fue, digamos, la más difícil de fijar, en realidad, ¿no? Luego, claro, vino la tarea que ahorita Loreto les va a contar un poco mejor sobre cómo organizar, ¿no es cierto? Porque normalmente tenemos la idea de ya, organización alfabética de los animales. Empezamos con el armadillo, seguimos con el, ¿no? Y vamos en orden alfabético. Entonces Loreto tuvo una propuesta que era mucho más interesante, y ahora ella les va a contar un poco sobre esto, ¿no? Ya, yo les voy a contar sobre la organización. Bueno, una vez que Micaela me trae todos estos animales y conversamos y agregamos, y también existieron cambios, bueno, estos cambios que habla Micaela fueron apareciendo en la mitad del libro, al final del libro, todo esto es muy, no es lineal, sino que fue sucediendo en distintos tiempos. Y bueno, me entrega estos animales con su información. Ella los tenía, los 60 que ella presentó al principio, tenía investigados, tenía un Word por cada animal, y yo le dije, ya Micaela, mira, yo trabajo así, le dije, yo trabajo con un Excel, y toda esa información la meto en un Excel, y veo la panorámica de todos los animales. Micaela en 3 días me pasó el Excel con toda la información de los animales. Y para este libro y para los otros libros, yo les voy a contar cuál es el concepto principal. Micaela, te quería pedir si podías compartir. Sí, claro. De donde dice organización. Ah, Solo en la página de organización. Y aquí sí. yo les voy a contar. Ya, la organización, como en los otros libros, es el elemento que daría el carácter al concepto de diversidad. Ese era el concepto importante en todos estos libros. Entonces la idea de su organización era quitar, como había contado Micaela, estas estructuras típicas, como colocarlos por tipo de animales, o por tipo de hábitat, o por abecedario. Entonces la idea, para resaltar esta diversidad, era mostrar a los animales de manera azarosa, como uno los va encontrando en la vida misma. Entonces este aparente desorden se basa en un recorrido rítmico inspirado en el color. Y ahora vamos a hablar del color. El color. La paleta de color del libro es inspiración pura del arte y la naturaleza peruana, creando parejas indisolubles en color, forma. Aparecen uniones que nunca imaginamos. Todo esto refuerza la propuesta que ya les había dicho sobre la diversidad. Entonces aquí tenemos la inspiración, pero el eje principal de esta inspiración siempre va a ser la naturaleza. Está apoyado en el arte, pero el que guía va a ser la naturaleza. Ya, a la próxima, Micaela, gracias. Ya. En esta lámina, bueno, podemos ver, este es otro Excel, que es el Excel donde organizo las parejas y el continuo del libro. Este es el hilo conductor. Y este hilo conductor es a través de esta paleta de color. Entonces, si ustedes pueden ver esta columna de color que aparece a la derecha, tiene cuatro pausas. Y esas 4 pausas están dadas por animales que van desplegados en unas dobles páginas de fondo blanco. Y esos animales corresponden a los animales más grandes del libro, como la ballena jorobada, el cóndor, el paiche y la anaconda. En este recorrido de color se van armando estas parejas, que yo ahí les voy a mostrar en la próxima lámina. Les voy a mostrar cómo se fueron armando estas parejas a través del color y también de la forma. ¿Te lo pasó? Ya, sí. Acá está la paleta de color aplicada en el diseño ya del libro. ¿Ya? Y la próxima lámina, aquí ya les voy a mostrar unos ejemplos. Este es el gallito de las rocas con el oso hormiguero que se unen a través del color. En la próxima... Era muy chistoso porque hablábamos siempre de las parejas de... Ah, sí. Era muy divertido porque hablábamos de, sí, esta pareja se va a llevar muy bien, cuando quedaban demasiado parecidas entre
entre las dos, y siendo que eran animales muy distintos entre sí, como por ejemplo acá en la mariposa de la Merced y el jaguar, que se unen a través de su textura, de su color. Y había parejas al final, casi al final ya habían parejas que no resultaron y hicieron cambiaditas ahí. Fue bien, bueno, sobre todo al final fue mucho más difícil poder armar estas parejas. Acá aparece el guapo colorado con la vicuña, y ambos se unen a través del color, pero además a través de su textura, de su pelaje. Y la última, que es el ciervo de los pantanos y el lobo de crin, que se unen estéticamente con sus patas largas y negras, que además, bueno, ellos habitan los mismos paisajes. Esos son los ejemplos. Ay, perdón. Bueno, voy a hablarles yo un poco de la... A mí me pareció bien interesante esa forma de plantear la organización que había hecho Loreto, que es una de las cosas que me atrajo cuando vi Los animales argentinos, porque además siento que en estos libros informativos el componente estético es crucial para generar una respuesta como inmediata, ¿no es cierto? No intelectualizada inicial, sino una atracción inmediata, porque es bonito, ¿no es cierto? Porque hay una respuesta estética inmediata frente a un libro. Entonces, esa manera de armar las parejas que tiene Loreto por el color, por la cercanía, por la forma, generan una respuesta. A mí me hizo acordar mucho a un museo que hay en Cusco, el Museo de Arte Precolombino de Cusco, que tiene como las piezas dispuestas de manera estética, ¿no? Y entonces hay una respuesta como entre afectiva y estética inmediata. Ahora, les voy a mostrar un poquito sobre cómo fue empezar a levantar la información sobre los animales, ¿no? Yo tenía que preparar los textos, y entonces esta fue un poco la manera en que empecé a trabajarlos. Perdón, es que tengo las caritas acá que se me sobreponen sobre el PowerPoint. Ya. Esta fue, entonces yo empecé a hacer como fichas, una hoja con fichas sobre cada animal. Entonces, por ejemplo, en la iguana, ¿no? Entonces, primero como los datos básicos de nombre científico, nombre común, filo, clase, orden, familia, hábitat, distribución geográfica, o sea, como todos los datos básicos, estado de conservación, que al principio, por ejemplo, estaba incompleto, incluida en el apéndice 2 del CITES, que eso es una cosa muy local, tamaño, peso, origen, que esto también ahora lo vamos a ver, todo eso se sintetizó y se fue simplificando para poder disponer la información de una manera, ¿no? Porque si todo era tan extenso no había manera de poner la información de manera gráfica. El tipo de alimentación y luego algunas características saltantes, ¿no? La madurez sexual, son considerados adultos, el color verde de su piel, se confunden, el macho y la hembra se distinguen por tal y tal, etcétera, ¿no? Y luego yo fui buscando más información, acá es parte, por ejemplo, de la información que encontré sobre la iguana. Entonces iba copiando conforme encontraba información de diferentes lugares, tratando siempre, obviamente, de que no fueran como los primeros resultados de Google, sino buscando información en internet, en las páginas, digamos, especializadas, pero también, y en eso me ayudó Mari, en libros, ¿no es cierto? Información que no necesariamente se encontraba en internet, sino se encontraba publicada ya como en revistas o en publicaciones más especializadas, ¿no? Entonces, leí cosas rarísimas sobre las eclosiones de los huevos y sobre la medida de las patitas y no sé qué. Entonces, al final era como empezar a pulir. No tengo en ningún caso toda la información que busqué de un animal porque empezaba a borrar cada vez que podía lo que sentía que no me iba a funcionar, porque si no iba a ser abrumadora la cantidad de información que había, ¿no? Entonces trataba de ir cortando todo el tiempo, ir editando y dejando solamente la información que de alguna otra manera podía servir. Y a partir de ahí empezaba a armar los textos. En este caso, por ejemplo, el texto que ven arriba es un borrador, uno de 20 probablemente, del texto que quedó final sobre la iguana, ¿no? Entonces, como si fuera un látigo, la iguana usa su cola para defenderse. El color verde de su piel les permite camuflarse en la vegetación. En época de apareamiento, los machos pueden cambiar su color de verde a anaranjado.
sus afiladas uñas les permiten trepar árboles con gran facilidad, son animales que, y sabe Dios qué digo a poner ahí, porque esa quedó ahí cortada, ¿no? Ahora, había muchos criterios como para escoger la información, y me parecía, claro, la imagen del látigo de la iguana para defenderse me parecía interesante, pero como que no calza tampoco del todo con la imagen que tenemos de las iguanas, que es más bien un poco más plácida, ¿no? De animales como más lentos y que se mueven poco. Entonces encontré información que me pareció que iba más con esa personalidad de las iguanas. Entonces el texto lo fui modificando, o sea, de hecho los textos pasaron por un montón de versiones, ¿no? Hasta llegar a este, que dejé lo del látigo, pero ya no como inicio, sino como final. Entonces tienen una rutina y no les gustan los cambios. Por la mañana las iguanas suben a las ramas más altas de los árboles para calentarse. Al mediodía se dedican a buscar comida, flores, hojas, brotes, tiernos, frutos suaves. Por la tarde descansan nuevamente bajo el sol, mientras digieren la comida, y por la noche se van a dormir. En época de reproducción, los machos suelen pasar del color verde al anaranjado. Como si fuera un látigo, las iguanas usan su cola para defenderse, ¿no? Entonces traté, no era posible con todos los animales, pero de tener como una pequeña coherencia o construir un poquito el texto de manera que fuera más amable, ¿no es cierto? De alguna manera el decir tienen una rutina y describir el día de la iguana, ¿no es cierto? Como en la mañana te levantas, tomas desayuno, vas al colegio, regresas del colegio, etcétera, me parecía que lo hacía más amable y más cercano, ¿no es cierto? Es una rutina muy distinta de la nuestra, pero de alguna manera el hecho de que hubiera una rutina me parecía que lo acercaba a nosotros y nos permitía como entender de alguna manera o aproximarnos mejor a esa rutina y al animal mismo, ¿no? El perro peruano sin pelo, por ejemplo, tuve estos dos textos durante un montón de tiempo, que no, casi hasta el final, que no me decidía por cuál de ellos usar, porque es verdad, tenía 6 líneas más o menos por cada animal, ¿no? Ese era 6 o 7 líneas, entonces había que elegir, ¿no? Entonces uno de los grandes trabajos para mí fue seleccionar qué iba a decir y qué no iba a decir. El texto que descarté fue la ausencia de pelo. En estos perros se debe a una mutación genética que les ocasiona diversos problemas, como la caída temprana de los dientes. Si los perros sin pelo se reprodujeran únicamente entre ellos, la mutación se acentuaría de tal forma que la raza correría el riesgo de desaparecer. Por ello, para su supervivencia, es indispensable que puedan reproducirse con los perros peruanos con pelo, una variedad mucho menos conocida de la misma raza. El dato era interesante, por lo menos para mí, porque yo no lo sabía. O sea, hay perros peruanos sin pelo y hay perros peruanos con pelo. Si los perros peruanos sin pelo no se cruzan con los perros peruanos con pelo, desaparecen como especie, porque se van debilitando cada vez más. Eso que les hace no tener pelo trae consigo un montón de otros cambios genéticos que los debilitarían de tal forma que desaparecerían. Entonces, en ese sentido me parecía interesante, pero al mismo tiempo me parecía un texto que era un poco demasiado duro y un poco demasiado lejano al animal también, un dato muy específico, mucho más técnico. Entonces me pareció mucho más bonito empezar, por ejemplo, diciendo, como no tienen pelo, estos perros tampoco tienen pulgas, ¿no es cierto? Es bien distinto que decir que se les caen los dientes. Es mucho más bonito, es mucho más cercano y genera una empatía, ¿no? Y una curiosidad mucho más inmediata. No lo he puesto acá, pero un amigo me hizo notar que el inicio de la estrella de mar también tenía un poco ese gancho, ¿no? Que dice son animales que no tienen ni corazón, ni sangre, ni cerebro. Entonces, tratar de encontrar un poquito esos pequeños ganchos, ¿no es cierto?, que jalen la curiosidad de un niño o de un lector adulto también, ¿no? Entonces, como no tienen pelo, estos perros tampoco tienen pulgas. Su temperatura es igual a la de cualquier perro. Eso me pareció importante porque normalmente creemos que tiene la temperatura más alta. 3 grados más alta que la de los seres humanos. Sin embargo, como en este caso estamos en contacto directo con su piel, nos parece que son más calientes. Algunos ejemplares tienen mechones de pelo en la cabeza, las patas o la cola. Existe una variedad mucho menos conocida de la misma raza que sí posee pelo. Entonces mencioné la otra variedad, pero ya no entré, digamos, en el detalle del cruce y etcétera, porque era excesivo para el tipo de texto que tenía que hacer, ¿no? Y es el único perro nativo del Perú, que también me pareció un dato que era muy relevante, ¿no?
la alpaca. Por ejemplo, la alpaca es un animal que como que muy familiar, ¿no es cierto? Aparentemente además está domesticado hace miles de años, lo tenemos cerca hace miles de años y aparentemente deberíamos saber todo sobre la alpaca a estas alturas. Y de pronto no, de pronto descubro que hay un dato que es muy reciente, que es recién del siglo XXI, ¿no? Entonces me pareció relevantísimo hacer hincapié en ese dato. Entonces durante mucho tiempo, por ejemplo, se creyó que descendían de los guanacos, que la alpaca descendía de los guanacos. Y en el siglo XXI, los análisis de ADN permitieron descubrir que las alpacas estaban fuertemente emparentadas con las vicuñas, y que fue a partir de las vicuñas que los pobladores andinos iniciaron su domesticación hace miles de años. Es decir, las alpacas son la versión doméstica de las vicuñas, no de los guanacos, ¿no? Viven entre los 3.500 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y tienen un estómago extraordinario que les permite digerir incluso pastos muy duros y de baja calidad, ¿no? Entonces me pareció muy relevante añadir un dato reciente, ¿no es cierto? Un dato que además contradecía algo que durante mucho tiempo se había creído sobre las alpacas. Y de alguna manera, como un eco de eso, al hablar de los guanacos, especificar que son animales silvestres que son antecesores de las llamas domésticas, no de las alpacas, ¿no es cierto? Entonces son ágiles, son fuertes, pueden correr, etc. Pero ahí está especificado como una especie de eco, de conversación con la información sobre las alpacas, que los guanacos no son antecesores de las alpacas, sino de las llamas. Entonces también traté, cuando había necesidad de hacer ese pequeño eco, o esa pequeña contrapunto, ¿no es cierto?, entre un animal y el otro cuando había algún nivel de parentesco. Luego me tomé algunas pequeñas licencias que les parecerán muy pequeñas, pero que la bióloga me discutió en un momento, pero llegamos a un acuerdo de que podía tomármelas porque me parecieron importantes para hacer más cercanos los textos, ¿no? Carecen de pulgares la maquisapa en sus extremidades delanteras, de los que conservan solo un apéndice vestigial. En algunos casos hubo que usar palabras técnicas porque no había forma de no usarlas, para eso hay un glosario al final. Al no poder agarrarse con firmeza de las ramas, utilizando solo 4 dedos, las maquisapas usan sus largos brazos y su cola, etc. Y claro, Mari me dijo, no son brazos, son extremidades superiores, los brazos son humanos. Dije, ya bueno, pero permíteme la licencia porque tenemos que hacer que sea un poquito más amable, ¿no? Y de verdad que decir, las maquisapas usan sus extremidades superiores es mucho menos amable que decir, usan sus largos brazos. Entonces hubo así como pequeñas licencias también en el texto, eso para acercar, para que la divulgación, para que el texto fuera un poco más amable y pudiera acercarse al lector, ¿no es cierto? Entonces, a su paso remecen el follaje, causando mucho ruido, provocando un revuelo entre los loros y papagayos que huyen asustados, ¿no? Entonces, tratar de meter algún tipo de imagen también, ¿no es cierto?, que creara una escena más o menos agradable o simpática en la cabeza de un lector. Y como último ejemplo, les quiero mostrar el texto del colibrí con la espátula, porque aquí me divertí un poco yo. Como poniendo datos reales, uno puede hacer como un poquito de humor también y entretenerse haciéndolo, ¿no? Entonces, 1200 veces por minuto late el corazón de este colibrí maravilloso que mide solo 14 centímetros. Como todos los colibríes, puede volar a gran velocidad en cualquier dirección, hacia adelante, atrás, arriba o abajo. Al trasladarse de flor en flor, los colibríes llevan el polen y aseguran la vitalidad y supervivencia del bosque. Y luego venía el dato gracioso que me gustó cuando lo encontré, dice, los machos utilizan el movimiento de sus hermosas plumas exteriores para atraer a las hembras, aunque éstas no siempre les hacen caso. Entonces, esto, claro, que parece como solamente un chiste y una gracia, es real, ¿no es cierto? Y tiene que ver... siempre se selecciona la información que uno pone en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de textos porque son muy breves. Entonces me pareció que era interesante como ese ángulo que normalmente no vemos. Decimos, los machos hacen sus plumas para que las hembras, no, para atraer a las hembras y reproducirse. Pero el dato de que no siempre tienen éxito, me pareció que era relevante y que normalmente no se consigna. Entonces decidí consignarlo, como decidí consignar, por ejemplo, que en el zambullidor de Junín son los 2 padres que arman el nido y se ocupan de la cría. O que en el gallito de las rocas, como el macho es mucho más vistoso, está lejos del nido porque la hembra
que tiene un color mucho más apagado, llama menos la atención de los depredadores. Entonces, toda esa selección que siempre existe, se puede hacer siguiendo criterios muy distintos, ¿no? Y eso me pareció que era interesante también. Sí, también está el texto que cuenta y te ubica en el lugar de la naturaleza donde está el animal, cosa que no aparece en la ilustración. Entonces, el texto te crea toda esta imagen. Entonces te pone en ese lugar. Claro, para mí era importante hacer que el texto no repitiera lo que ya decía la imagen, ¿no es cierto? No describir, por ejemplo, al animal, que ya está mostrado en la imagen, sino justamente añadir información que no fuera visible en la imagen que teníamos disponible, ¿no? Luego, si quieres, comparto acá, Loreto, para Sí, que... sí, aquí vamos a seguir conversando sobre la información. Bueno, pero acá ya como la información, cómo se distribuye en las páginas del libro. Bueno, yo les había contado que le había pedido a Micaela que toda esa información que ella tenía lo pusiéramos en un Excel y lo organizáramos, así podíamos ver en su totalidad cómo eran las características de este grupo de animales, de estos 68 animales que teníamos acá. Entonces, cómo se comportaban en conjunto. Y acá en la información tenemos, bueno, el nombre común, el nombre científico, la clasificación, que es el tipo de animal, el filo, la clase, el orden, la familia, el estado de conservación, todo lo que van a ver ustedes después en cada página. El origen, el hábitat, la alimentación, el tamaño, el peso, la distribución en el Perú y el texto. Esas son la información que se recopiló en este Excel. Ya, ahora vamos a pasar a la próxima. Entonces acá está la página principal que queríamos mostrar y las capas de información que se generaron, ¿cierto? Entonces la primera capa de información y el primer mensaje, que es el más sencillo, que es el nombre del animal, su nombre común, el animal y también su nombre científico, que va abajo del nombre común. Y aquí añadimos también los nombres en lenguas originarias, o otros nombres comunes y claro. nombres en lenguas originarias cuando pudimos encontrar el dato y corroborarlo, ¿no? Claro, porque estos animales en otros lugares, distintos lugares se conocen con distintos nombres. Entonces, sí, o sea, hubo ahí, por ejemplo, pedí ayuda a algún lingüista y a gente que pudiera corroborarme el dato. Cuando el dato, por ejemplo, en quechua, en aymara, en ahuajún, en alguna otra lengua, no podía ser corroborado, lo retiramos, ¿no? Solamente cuando se pudo corroborar, lo dejé ahí. Igual lo conversábamos el otro día con Loreto, no importaba que los datos no fueran completos, que no estuvieran en todos, sino como plantear que era importante tener esos datos, aunque de momento no estuvieran completos y no los tuviéramos para todos los casos, ¿no es cierto? Porque este tipo de libros o de información siempre está abierto a ser ampliado y a crecer, ¿no? Más adelante. Claro, y falta información también, entonces no podemos restar de algunos porque otros no tienen información. Uh-huh. También es lo que hemos conversado varias veces con Micaela, que es importante también mostrar que a veces no existe esa información y que está ahí para ser descubierta, ¿no? Eso es curioso, porque muchas veces creemos que como, sobre todo de animales que no son muy familiares, todo está dicho, ¿no? O todo se sabe, y realmente hay animales de los que no se sabe prácticamente nada, o sea, casi nada, que existen y no mucho más, ¿no? Yeah. Y esta es la página para leer y para mirar este libro, y esta página está antes de comenzar el recorrido de los animales, está al comienzo del libro. Y acá podemos ver... Al final, en realidad. Ah, perdón. La hicimos, está al principio del libro, pero la hicimos al final. Al final, sí, fue casi lo último, ¿no? Y también pasó por varios tipos de diseño. Acá en las primeras 3 columnas se muestra toda la información que aparece en las páginas principales. Y en la 4ª columna, a la derecha, es la ficha que va al final.
y que es información que no quisimos dejar de lado, pero que va de manera secundaria. Esta síntesis de cómo se lee cada página, ¿no es cierto?, nos permitía no tener que explicar tanto adentro, sino que ya el lector supiera qué tipo de información iba en cada página y se repetía ya solamente con esta referencia. Y un poco como que la tarea fue hacer que estas referencias fueran lo más sencillas posibles, encontrar la mayor síntesis, ¿no es cierto?, y que la referencia fuera lo más inmediata que se pudiera, ¿no? O sea, que el lector tuviera que hacer el mínimo esfuerzo para entender de qué estábamos hablando y a qué nos estábamos refiriendo. Y de hecho la lámina que viene es el diseño que Micaela ahí se lanzó con el diseño para leer. Ya habíamos probado distintas formas, y esta fue la forma más sencilla de ubicarla y de poder mostrarla. Esto fue lo que se convirtió en esto. Exactamente. O sea, el Excel para todo, para todo, ayuda mucho a visualizar cómo organizar la información. Eso pasa. Bueno, después seguimos porque habíamos hablado nosotros del primer mensaje, que era el nombre del animal y su nombre científico, y acá está el otro mensaje que es importante dentro de las láminas principales, que es el estado de conservación en el Perú. Esto fue como tuvimos una conversación acá porque este estado de conservación que está en la página o sea, hay dos estados de conservación distintos para todos los animales. Uno que correspondía al territorio peruano y otro que correspondía al mundo, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado de conservación del animal localmente y cuál es el estado de conservación de ese animal en el mundo? Decidimos que en la página íbamos a consignar únicamente el estado de conservación en el Perú, y en las fichas que están al final del libro íbamos a consignar el estado de conservación en el mundo. En un momento pensamos ponerlos juntos, pero sentimos que iba a ser confuso, que se iba a llenar demasiado la página, y que en algunos casos, cuando no había categorización o que se repetía, se iba a ver muy raro. Si el estado era el mismo, si lo poníamos una vez, no se iba a saber si el otro estado no estaba, porque hay veces que no está determinado el estado, o si era igual. Entonces iba a resultar un poco confuso, y por eso decidimos separarlos más bien. Bueno, acá la otra información que se muestra en la página principal es la escala, y en esta escala, bueno, acá estamos mostrando cómo teníamos, cuál era la información que teníamos en SX, que eran para el gallito de las rocas 32 centímetros y 0,2 kilogramos. Y cómo esta información se convierte en una silueta de un niño de 8 años que mide aproximadamente 1,20 m y que aparece con el animal. Esta representación de la escala a los niños les hace mucho sentido y sienten mucha empatía, que es un elemento que hemos tratado de utilizar en todo el libro, que es el tema de la empatía. Y además, lo otro que hicimos que no aparece en los otros libros y que creo que ha sido muy importante acá, es poder poner la silueta de una niña y a la vez la silueta de un niño, intercalándolas. O sea, como la escala puesta gráficamente, como lo hizo Loreto, es una escala que es accesible incluso para un niño pequeño, ¿no es cierto? Verse ahí, o ver a su hermanito o a cualquier otro niño ahí reflejado al lado del animal, eso es información que se adquiere de manera inmediata. Es muy distinto poner esta silueta que decir el gallito de las rocas mide 32 centímetros, ¿no? Porque además ni siquiera, o sea, ya la referencia a 32 centímetros es bien abstracta, pero además en algunos casos era como de la pata en cruz a la frente, ¿no? O con la cola extendida. Entonces la referencia realmente se... Cola, sin cola. Sí, o sea, con la cola extendida, de la cabeza a la cola. Entonces era muy, muy abstracta, muy difícil de visualizar la información. En cambio, cuando tienes una escala de este tipo, la referencia se hace muchísimo más intuitiva e inmediata, ¿no? Y en otros libros también suele aparecer la silueta de un adulto. Entonces también aquí el pensar en que este libro está dirigido hacia los niños, principalmente, ¿no? Luego, bueno, acá, por ejemplo, también
hubo todo un trabajo con la síntesis de los hábitats, ¿no? O sea, yo me rompí ahí la cabeza porque los hábitats son muy variados. En un momento pensamos utilizar símbolos, como yo si podía sintetizar 5 hábitats, ¿no es cierto? Hubiera podido poner un símbolo para cada uno, pero era imposible. Entonces fue todo un trabajo sintetizar los hábitats, porque yo no podía poner en cada hábitat, por ejemplo, bosque de neblina de la selva alta, prefiere zonas cerca de los arroyos y paredes rocosas o acantilados, o poner variedad de ambientes como agujales, selvas tropicales, de tierras bajas, pastizales, y había unos que eran mucho más largos, ¿no? Entonces hubo que hacer un trabajo con Mari también para sintetizar de la mejor manera el hábitat, y entonces reducir, por ejemplo, a bosque nublado, o bosque tropical y sabana de palmeras. Esto tiene que ver, uno, con la necesidad de hacer una síntesis que funcione bien para un libro de divulgación, pero también con algo que hemos conversado bastante con Loreto, con el hecho de que un libro informativo no tiene por qué dar toda la información completa. Lo que tiene es que despertar una curiosidad y entregar una información básica confiable, como para que los lectores que tengan más interés también puedan seguir investigando y sigan buscando información. Entonces, si pretendíamos como agotar toda la información y entregarla completa, hubiéramos muerto en el intento, ¿no es cierto? Y además hubiera resultado un mamotreto indigerible, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sintetizas sin traicionar, ¿no es cierto? Y sin tergiversar la información. Eso la verdad que fue un reto para mí en un momento que me rompí un poco la cabeza, porque además yo no soy especialista, ¿no? Entonces había que negociar con la bióloga, o sea, cuáles eran las formas de sintetizar. Entonces yo, por un lado, con el lenguaje, ella con la, ¿no? O sea, con la verdad científica, y de qué manera sintetizábamos, que no traicionáramos el dato científico, pero que al mismo tiempo lo convirtiéramos en una información amable y digerible, ¿no? Y acá está el tipo de De alimentación. alimentación también, ¿no? Y varios ejemplos después en otras láminas. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? En un momento también pensamos que podía parecer muy sencillo, ¿no es cierto? Uno puede decir ya carnívoro, herbívoro, omnívoro, que son como las 3 que sabemos muy claramente, pero hay muchísimas más, ¿no es cierto? Hay mirmecófagos, hay nectarívoros, hay frugívoros. Entonces, ¿hasta qué punto queríamos simplificar o no? Yo hubiera podido poner simplificar más, pero me parecía que ahí sí estaba realmente dejando información de lado. Y en algunos casos había que poner información un poco más detallada, porque no, un animal no puede no ser exclusivamente frugívoro, no ser exclusivamente carnívoro o piscívoro, sino que puede compartir diversos tipos de alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gallito de las rocas, que son casi exclusivamente frugívoros, pero los pichones se alimentan con insectos durante las primeras semanas. En ese caso decidimos poner frugívoros. En otros casos, por ejemplo, cuando se alimentan de insectos de manera ocasional, pusimos frugívoros, ocasionalmente insectívoros, cosa que no es trivial, aunque pueda parecerla, sino que en ese caso, por ejemplo, las palabras te permiten algo que los símbolos no te permiten hacer. Claro. ¿Cierto? No hay un símbolo que me permita a mí decir principalmente tal cosa. Entonces, por eso fue que abandonamos nuestra idea inicial de usar símbolos en un momento. Eso lo vamos a ver un poquito más. Las palabras que podían parecer más largas, al final sintetizaban mejor que el símbolo. Sí. Tenían una referencia mucho más inmediata que un símbolo que de pronto no ibas a poder graduar, ¿no es cierto? El símbolo no tenía gradación. En cambio, la palabra, como principalmente, ocasionalmente, también te permitía un nivel de gradación completamente distinto al que te permitía poner únicamente el símbolo, ¿no? En el caso de, este es el único animal, pero hubo que consignar mirmecófago, porque el único animal mirmecófago, pero era importante ser específico, ¿no? Porque decir insectívoro ya, pero son solamente hormigas y termitas, básicamente, ¿no? Y hay un nombre específico para eso. Entonces era importante ponerlo. Y ahí también te vas dando cuenta de que las divisiones en la ciencia tampoco son pues tan exactas, tan precisas, no son tan excluyentes tampoco como uno cree, ¿no? Este animal come esto, este animal come esto otro, ya, pero no siempre, o no siempre se sabe también, ¿no?
En el caso de las mariposas me costó mucho, porque claro, lo de nectarívoras, o sea, ay, sí, se toma el néctar de las flores, suena súper poético y súper lindo, pero también se comen los fluidos de los cadáveres, los animales y otras cosas que sonaban como mucho más tétricas, ¿no? Entonces no sabía muy bien cómo consignar eso. Entonces al final puse, es como nectarívoro y otros fluidos animales y vegetales, ¿no? Porque, claro, o sea, decir que se chupaban los fluidos de los cadáveres me sonaba como horroroso, pero al mismo tiempo no podía obviar el dato, ¿no? Entonces había que consignarlo de alguna manera. En el caso, por ejemplo, que hubiera sido imposible de sintetizar en un símbolo del escarabajo titán, se sabe que las larvas, se sabe poco de ese escarabajo, las larvas comen madera, son xilófagas, pero no se sabe qué comen los animales adultos. Se cree que no comen nada, o sea que se alimentan solo de larvas y una vez que ya dejan de ser larvas y son animales adultos, se dedican a reproducirse y se mueren acabados de reproducir. Entonces que lo que comieron de larvas les dura para su vida adulta, que es muy corta, pero no tenemos ese dato con precisión. Entonces había que decir, las larvas son xilófagas, pero no podíamos decir más. Y eso nuevamente nos lo permitía el texto, pero no el símbolo, ¿no? El símbolo hubiera sido como súper complejo simbolizar todo eso. En el caso, por ejemplo, del tucán, principalmente frugívoro, que es como les decía antes, eventualmente insectívoro, pero es principalmente frugívoro. Entonces todos esos matices nos lo permitía el texto. También. Y acá están el proceso del diseño, no los pusimos todos, pusimos algunos, pero este creo que fue el inicial. Y en esta etapa, claro, pensábamos mucho que lo que recién comentaba Micaela, que era usar iconos para poder graficar la información. Pero al paso del tiempo nos fuimos dando que el icono era mucho más rígido y era mucho más difícil de sintetizar otras informaciones. Entonces, que eso nos dio la amabilidad del texto, ¿no? Y acá están, por ejemplo, también los 2 estados de conservación que pensábamos ubicar al principio, y donde ahora va el nombre científico, antes iban los nombres comunes, los otros nombres comunes. Entonces, acá, por ejemplo, pensábamos en los hábitats como una especie de panal, ¿no es cierto? Que se van sumando los diferentes hábitats o los diferentes tipos de alimentación, pero eso hubiera obligado al lector a estar todo el tiempo regresando a la referencia de qué significaba cada icono, y la variedad de hábitats era tan grande que hubiera sido súper complejo tratar de hacerlo todo con iconos, ¿no? Entonces al final, después de pensar que la síntesis mejor era el icono, nos dimos cuenta de que no, lo abandonamos y quedó con el texto, ¿no? Pero hubo, bueno, este diseño y algunos otros como este, por ejemplo. Yo también, por ejemplo, tenía ese icono, todavía ahí seguíamos con los iconos, ¿no? Ese icono que era de la alimentación, que nos parecía que era un icono muy cercano al humano, pero muy ajeno a los animales. ¿No? Entonces, claro, era un icono que era una referencia inmediata de poner una cuchara y un tenedor, pero claro, era como humanizar demasiado la referencia a un animal, ¿no? De poner casi como un símbolo, un icono de restaurante. Entonces también lo descartamos, ¿no? Acá teníamos el mapa por la distribución, pero era muy pequeño, no se iba a ver, también no había mucho registro, ¿no? En algunos animales, o eran como... O las zonas eran muy lugares difusas, muy pequeños, ¿no? muy pequeñas, entonces iba a ser muy complejo que realmente quedara bien consignado en el mapa, ¿no? Y bueno, esto fue finalmente Fue el final. Después, bueno, ahora vamos a hablar de la otra información, que es la que quedó en las fichas, que es la información ya secundaria, pero que no quisimos descartar. Entonces la información que ya no, bueno, ahí lo puede explicar mejor, yo creo, Loreto. Bueno, las fichas acá, mira, si bajas, creo que 2 láminas, vamos a poder ver la página donde aparecen todas las fichas. Esa. Aquí aparecen todas las fichas, bueno, aquí vamos a ver que aparecen
de distintos colores los animales, y en su esquina izquierda superior aparece el número de página, así que las fichas a la vez son el índice del libro. Ya, y bueno, ahora les vamos a contar qué es lo que va en cada ficha. Entonces, tenemos el número de página, después el estado de conservación en el mundo, después, bueno, el nombre común para referenciarlo, y después viene la clasificación, que es, en este sentido se eligió el subfilo, la orden y la familia, ¿cierto? Que Sí. esa decisión tenía que ver con nombres más comunes, ¿no? Que uno los podría asociar mejor. O sea, obviamente esta clasificación no está completa, ¿no es cierto? Hay más categorías, hay más niveles en la clasificación de un animal, pero obviamente no podíamos poner todas porque hubiera sido imposible. Entonces escogimos los niveles de clasificación cuya referencia es más inmediata. Vertebrado, invertebrado es una referencia que es más o menos inmediata y sencilla. Ave, mamífero, reptil, también es una referencia que es el orden más o menos familiar, y luego el orden que sí ya, la familia que ya es un poco más específica, pero bueno, que da un nivel más de clasificación, ¿no? Que igual los castellanizamos, ¿no? O sea, que está admitido, porque había dos opciones de ponerlo como en latín o castellanizado, entonces decidimos castellanizarlo. También está la distribución en el Perú, que eso creo que está en una lámina más abajo, que ahí aparece eso, el ejemplo, cómo también sintetizaste el tema de la distribución geográfica, ¿no? Claro, por ejemplo, la distribución geográfica también, ¿no? En el Perú, ampliamente distribuido a lo largo de la vertiente de los Andes de 500 a 3.200 metros, la referencia, ¿no? Vertiente occidental de los Andes, ¿no? O Sierra Norte, Sierra Sur. Entonces hubo también ahí que hacer un trabajo de síntesis, porque si no era inmanejable tener textos tan largos, ¿no? Con la con el origen fue bien interesante para mí. Yo no tenía, sabía que era endémico, sabía que era nativo, pero fue bien interesante también para mí entender que estos datos de clasificación en términos de origen no son excluyentes, ¿no es cierto? Y que son además relativos. Y eso lo voy a ver un poquito más adelante, en el glosario lo expliqué. Es decir, una especie es endémica, decimos que es endémica de un territorio cuando solo se le encuentra en ese territorio, pero será o no será endémica dependiendo de qué territorio estemos hablando. Es decir, una especie endémica, puede ser endémica de Perú, puede ser endémica de América del Sur, puede ser endémica de América en términos generales, puede ser endémica de la región norte, ¿no? Entonces es siempre una categoría relativa a un territorio, igual que nativa, ¿no es cierto? Y migrante, bueno, como las ballenas, ¿no es cierto?, que pasan estacionalmente, y categoría doméstica, que es distinta, que son animales que dependen de su relación con el hombre, que han sido domesticados. Entonces, esa es una categoría distinta también, pero no son eventualmente excluyentes. Es decir, si hubiera solamente el perro peruano acá en el Perú, ahora lo hay en otros lugares, pero si fuera que solamente estuviera acá en el Perú, podríamos decir que es doméstica y endémica, pero en ese caso el doméstica manda sobre el endémico, ¿no? Porque en general usamos endémica nativa migrante para animales silvestres. Pero entonces todo tenía como ciertos niveles mayores de complejidad de los que por lo menos yo había previsto. Entonces sí fue un trabajo como tratar de ir afinando eso. Y acá la maravilla que hizo Loreto. Bueno, acá yo les voy a contar del proceso de creación de nuestro quipu de la vida, así le colocamos. Se trata del árbol filogenético que representa la biodiversidad basada en la historia evolutiva de las especies de forma organizada, de todos los animales y de otras formas de vida que tenemos todos una raíz en común. Entonces, Micaela, te voy a pedir que bajes una más. ¿No me equivoco? No, otra más. Esta. Una más, esta. Bueno, acá
Como inspiración y como ejemplo también aparece el primer árbol de la vida hecho por Haeckel, un biólogo alemán, que se inspiró, bueno, que hizo este árbol basado en la teoría de la evolución de Darwin. Después al centro es un árbol de la vida filogenético que aparece en un libro de animales. Cómo estas líneas van siguiendo esta evolución. Y a la derecha, la última imagen, es el árbol de la vida del libro de animales mexicanos. Y esta es una representación inspirada en los cerámicos de Izúcar, que son usados para contar la historia de la creación. Pero en este caso se usó para contar la historia de la evolución. ¿Ya? También les voy a mostrar ahora el Excel, nuevamente. Aquí aparecen las categorías, y cómo con estas categorías se fue organizando este equipo de la vida. Y a través de la inspiración de un quipu, quisimos que en el libro de animales peruanos mostrar esta historia evolutiva con un lenguaje propio. Al igual que los incas nos contaron a través del quipu un relato, nos dimos forma a este quipu de la vida, que son las cuerdas de contar, el árbol genealógico de la especie del reino animal. Mira, ahí bajamos. Este es un quipu que está en el Museo de Arte Precolombino, acá en Santiago. Y más abajo, la próxima lámina, abajo de esa, y viene un poco el detalle del proceso, cómo fue ir pensando estos nudos, porque aquí después yo les voy a mostrar, cada nudo va contando la cantidad de especies de animales por la orden, la clasificación de la orden en la que estamos mostrando. Y aquí es cómo se plasma, y aquí está finalmente este equipo de la vida con una cuerda principal que va amarrando las otras cuerdas que van mostrando las órdenes. Entonces vamos en la evolución con los nidarios, los moluscos, los equinodermos, después los artrópodos, después seguimos, y además estos mismos nudos, estas mismas cuerdas van mostrando las familias, que también, que también aparecen en la ficha, y que después van a aparecer en la clasificación. A la continuación de este equipo de la vida, viene a una página donde aparece la clasificación, y viene, hay otros detalles de los nudos. Sí. Y aquí también los otros detalles donde aparece la cantidad de especies que hay por. Y aquí viene la hoja, a continuación del quipu, viene la hoja de la clasificación, que ahí es donde viene la descripción de lo que le contábamos, de la orden y después de las familias a las que pertenecen. Y están todas unidas con esta cuerda principal. La clasificación, esta clasificación fue, la verdad, que un alivio poder como de alguna manera hacer un espejo al quipu que había pensado Loreto, porque toda esta data sobre la definición de los niveles de clasificación iba a tener que ponerla en un glosario. Y el glosario terminó siendo esto, muy chiquitito, y yo realmente no quería tener como, no sé, 5 páginas de glosario, porque me parecía que era poco atractivo, que iba a ser como un montón de texto, iba a ser muy denso, y además iba a incluir un montón de términos muy complejos, si incluía la clasificación ahí. Entonces hice como varios esfuerzos por tratar de reducir el tamaño del glosario. Una de las formas de reducir el tamaño del glosario fue poner en este cuadro que vimos aquí, para leer este libro, por ejemplo, toda la definición de los tipos de alimentación: omnívoro, carnívoro, herbívoro, micófago, etcétera. Todo eso está ya adelante, entonces eso me permitió descargar el glosario, pero acá yo hubiera tenido que agregar todos estos términos de la clasificación. Entonces se me ocurrió sacarlos de ahí y hacer de alguna manera
un quipu o alguna, ¿no? Alguna línea de vida que fuera algo semejante a esto. Yo lo había hecho primero en vertical y el diseñador lo propuso en horizontal, que yo creo que fue totalmente un acierto. Entonces saqué esto del glosario. El glosario quedó muchísimo más amable y me pareció que era mucho más sencillo de manejar, y dejaba esto como para quien quisiera investigar un poco más, pero no cargaba de manera excesiva el glosario, que al final terminó siendo un glosario bastante amable, ¿no es cierto? Bofedal, camuflaje, con términos bastante sencillos, ¿no es cierto? Y poco amenazantes: invertebrado, migrante, narina. En un momento pensé lo del origen, el endémico, migrante, esto ponerlo al inicio, pero ahí sí ya no había espacio, para tratar de minimizar el glosario, sino como tejer un poco la información del glosario, como camuflarla de alguna manera dentro del libro, ¿no es cierto?, para que no se sintiera como de una forma tan dura. Y acá, Además, por le da ejemplo, continuidad, ¿no? Le da continuidad a la información del quipu. le daba continuidad a la información del quipu, y mantenía lo del color que habías hecho tú, Ah, ¿no? claro, sí. Acá en las fichas, cada ficha tenía un color relacionado con la clasificación del animal. En el quipu, ¿no es cierto?, ese color se mantenía relacionado con la clasificación, y luego a través del color también seguíamos con la clasificación definiéndola. Entonces como era una manera de ir amarrando realmente todo, ¿no? Claro, y exactamente, además nos había dado que la paleta de color que se había elegido en un comienzo eran, creo que 10 colores, y eran exactamente los 10, los 10, no, bueno, eran 9 órdenes de animales. Pero la cuerda principal era el color número 10. Eso fue una suerte, realmente, eso fue Sí. suerte. Y acá en Endémico, por ejemplo, expliqué, ¿no?, un animal que se encuentra en un solo y un único lugar, y eso sí me parecía relevante, ¿no? El colibrí es endémico del Perú porque no se lo encuentra en ningún otro país. La rana del Titicaca es endémica del lago Titicaca, pero no del Perú, porque también es endémica y también habita en Bolivia. Entonces, también como para marcar cómo los territorios, que es algo que hemos conversado con Loreto alguna vez, los territorios de los animales no tienen nada que ver con las fronteras políticas de los países, ¿no? Y también eso me pareció importante calificar de animales peruanos, que es el título, también a los animales migrantes, por ejemplo. ¿No es cierto? No solo a los animales nativos y a los animales endémicos, sino también a los animales que viven temporalmente dentro del territorio. Bueno, esto es en realidad algo que está como al abrir el libro, que lo hicimos también al final, que era una manera de invitar al lector a mirar, ¿no? Entonces, consignar algunos datitos que fueran algo que un lector tuviera que buscar. En este libro hay un escarabajo enorme, hay un animal con su cría, que Loreto hizo a la chavaca con su cría, que me encanta, una ballena que canta, un pez que tiene los ojos del mismo lado, una rana de piel transparente, un animal dormido. El animal dormido debe ser de los más difíciles de encontrar, yo creo, porque no dice nada en el texto. Un animal que come hormigas, un murciélago de nariz muy larga, un perro sin pelo, un insecto que come madera, y un animal que a veces se aburre, ¿no? Entonces eso era una manera de hacer ya que el que empezaba a leer el libro dijera, ay, voy a buscarlos, ¿no? Es una manera como de motivar la lectura y la búsqueda y el juego y generar curiosidad. Claro, un inicio y una invitación. Y bueno, como cierre, digamos, ahorita pasamos a las preguntas, veo que hay varias cosas en el chat. La idea del libro también es, de alguna manera, buscar cambiar ciertas cosas en el imaginario colectivo, ¿no? Sobre los animales y sobre la representación. Loreto les puede contar ahí un poquito sobre cómo fue cuando ella hizo Animales Chilenos, ¿no? Sí, bueno, Animales Chilenos lleva 10 años acá, y hubo 3 años que se repartió, se les regaló a todos los niños de segundo básico en el colegio, cada niño tenía su libro, y se lo llevaba a su casa, y lo llevaba al colegio, lo miraron en el colegio, lo revisaron, y tuve mucha suerte de que me invitaron varias veces a colegios, y ves que fui a los colegios, les pregunté, siempre les hacía la misma pregunta a cada niño.
y les preguntaba cuál era su animal favorito. Y su animal favorito cambiaba a los niños que no recibieron este libro, que en general acá te dicen que son el león, el tigre, o la cebra, o el elefante. Acá no, me decían los animales que aparecían en el libro, o me contaban de otros animales, tenían sus favoritos, pero el cambio fue radical. El 80% de los niños me decían más o menos que su animal era o el puma, el cóndor, muy orgullosos, muy felices, me decían el monito del monte, y eso fue muy bonito verlo. Y en cada visita fue extraordinario. Entonces uno se da cuenta que ellos tienen un imaginario colectivo que además los representa, y son animales que viven cerca de ellos, y que uno los puede ver. Creo que eso es bien importante y también como conversábamos mucho con Loreto estos días, romper un poco con las representaciones tan fijas que tenemos en la cabeza, ¿no? Yo en algún momento hice un taller en el que mostré esto, ¿no? O sea, de verdad que lo hice, no está seleccionado, ¿ah? Busqué casas dibujadas por niños en Google y aparecen estas, ¿no? Son niños que no tienen nada que ver unos con otros, ni están en el mismo país, ni nada. La representación parece que tuviera una consigna, ¿no es cierto? Que hubieran representado exactamente lo mismo, casi hasta con los mismos colores. Entonces, me parecía importante eso, ¿no? Como incluir en el imaginario lo que dice Loreto, a los animales que tenemos más cerca, que no sea siempre la referencia a la cebra, el elefante, el león, pero al mismo tiempo quebrar un poco estas representaciones, esta forma de representar que se nos fija en la cabeza tan tempranamente y que se hace casi inamovible a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Yo siempre me llamó muchísimo la atención, sobre todo en Lima, que si tú le dices a un niño que dibuje una casa, te dibuja una casa de techo a dos aguas, y en Lima no hay techo a dos aguas, o sea, no llueve, los techos de las casas son planos. Y sin embargo hemos interiorizado ya un tipo de representación de la misma manera en que hemos interiorizado una referencia de animales, o una referencia de plantas, o de un montón de otras cosas. Entonces también creo que el libro buscaba de alguna manera hacer un aporte en ese sentido. Lo mismo pasaba con los árboles, ¿no? Busca dibujos de verdad de árboles de niños y todos son como un árbol con un montón de manzanitas rojas y en algunos casos con un hueco de una ardilla. No importa dónde vive el niño, si vio una ardilla alguna vez o un manzano. Entonces, también como cuestionar un poquito esas representaciones que tenemos tan fijadas y tan interiorizadas, como una manera, que lo conversábamos con Loreto también estos días, de invitar a mirar, ¿no? De invitar a mirar otra vez, ¿no? Y yo creo que ahí Loreto puede comentar algo porque su trabajo tiene mucho que ver con mirar, ¿no? Para Sí, mirar de sí, nuevo las cosas, ¿no? bueno, comentamos varias cosas con Micaela, bueno, sobre este tema. Bueno, entre esas yo le contaba mi experiencia cuando hice el libro de Jardín de Chile, que es un libro sobre flores de Chile, pero que eh, muestran también animales y su relación con estas plantas. Entonces, cuando yo empecé a hacer, uno empieza a investigar, a seleccionar, y me empecé a dar cuenta que empezaron a aparecer aves en mi jardín que yo las estaba investigando para este libro, y nunca las había visto. Yo ya voy a cumplir 13 años viviendo en esta casa, y en el jardín había visto 3 o 2 aves, pero no más. Y cuando empecé a hacer este libro me empecé a dar cuenta que esas aves habitaban mi jardín, y que yo decía, oh, qué bellas son, ojalá alguna vez las vea, pero no, pues llevaban más tiempo que yo viviendo acá, y no las había visto. Entonces también hablamos de ese tema, de cómo a veces uno tiene esa ceguera, ¿no? Como no ver, porque no conoce. O sea, si uno no conoce, tampoco puede proteger ni cuidar, si no los ve. Y hoy día fue muy chistoso porque también aquí en casa los niños, bueno, ven las aves, las conocen, y hicimos una lista. Y son 20 las aves que viven acá en este jardín, que no es un jardín grande. Yo le decía a Micaela, no es un bosque, es un pequeño jardín y habitan 20 aves. Es increíble eso.
Sí, es increíble cómo no vemos muchas veces toda la cantidad de seres vivos que tenemos viviendo al lado de nosotros, ¿no? Desde los animales, pero también las plantas, ¿no? Bueno, ese más o menos hasta ahí, ese fue un poco el proceso de hacer este libro, que claro, fue bastante largo en realidad. Tuvo idas y vueltas y qué sé yo. Pero lo que nos gustaría ahora es saber si tienen preguntas, aprovechar, las pueden hacer por el chat, somos muchos como para hacerlas con el micrófono, nos podemos como enredar, pero si nos pasan las preguntas por el chat, estaremos encantados de contestar a cualquier duda o a cualquier consulta que tengan sobre el libro, ¿no? Para mí ha sido de verdad como una experiencia bien interesante, he aprendido un montón, felizmente lo he hecho con Loreto que tenía mucha experiencia haciendo este tipo de libros, y ha sido de verdad como un gusto enorme y ha abierto como una puerta muy, muy interesante de trabajo. Sí. Y me parece como un trabajo muy satisfactorio y algo en lo que deberíamos en el Perú incidir más, ¿no? Tenemos pocos libros informativos de contenido local, muy pocos. Entonces también me gustaría que funcione como una invitación a trabajar más este tipo de libros, ¿no? Sí, bueno, yo también estoy feliz del resultado, creo que es un libro pero redondo, hasta eso que les contábamos de los colores, que calzaron perfecto, o la misma división de los animales en cuatro pausas, también como que fue todo muy fluyendo, pero Sí, es un trabajo bien largo, y bien agradecida también de Micaela porque he aprendido bastante de ella. hemos aprendido las dos, ha sido bonito. Alguien me pregunta por la edad para el libro. Yo creo que es un libro que fue hecho intencionalmente, pensado para todas las edades, porque hay como capas de lectura distintas, ¿no? Que un niño pequeño se acerque a la imagen y al nombre de pronto nada más, y que un niño más grande o un adulto pueda ir profundizando, ¿no es cierto?, en el resto de información, investigando en más información. Alguien me pregunta también sobre qué cosa nos frena para hacer este tipo de libros, ¿no? Por ejemplo, financiamiento y cómo fue el proceso. La verdad, toda la etapa inicial como de investigar y trabajar, pues yo la hice por mi cuenta, en mi tiempo libre, ¿no? O sea, yo pagué de mi bolsillo, que no fue mucho el trabajo inicial de Mari, que para que me ayudara con esa lista inicial y hacer como la primera depuración de los animales. Y luego empecé a trabajar haciendo la investigación y los textos por mi cuenta. Obviamente ya en algún momento había que aterrizarlo y sí se necesitaba un editorial para, bueno, para publicarlo y todo lo demás. Entonces ahí fue que, y les agradezco mucho que se sumaron los de Planeta. Es verdad que en el Perú, a diferencia de otros países, casi no hay. Ahora el Ministerio de Cultura tiene, pero todavía son pequeños. Pero bueno, es una gran cosa que hayan fondos de financiamiento para libros. Entonces también evidentemente eso dificulta a veces las cosas, ¿no? Porque hay que hacerlo, digamos, costeándolo uno o dedicándole el tiempo libre, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de que si uno lo hace y lo hace bien, al final encuentras la manera de que alguien te lo publique. Entonces yo me lanzo, lo hago y ya cuando llega el punto en que ya no puedo más sola, ya como digo, ya, ahora que se suma, pero un poco con algo ya avanzado también, ¿no? O sea, porque también es mucho más difícil sumar a alguien cuando es solo una idea, porque un libro, y eso yo sí creo que es muy, muy importante decirlo, un libro no es una idea, un libro es aterrizar una idea, ¿no? Y es trabajarlo y es hacer cosas concretas para que ese libro funcione. Entonces, una vez que uno trabaja, si uno trabaja bien, luego puede ir sumando también a otras personas, ¿no? También preguntan cuánto duró el proceso, pero el proceso fue a ratos también, no fue constante, bueno, excepto el último tiempo, pero más o menos son 2 años, un poco más, de repente, claro. Tú empezaste hace como 5 años, ¿no? Creo, con la Yo tuve la idea. primera idea hace como 5 años
Luego, como hace 3 años, ya empecé a trabajar en los textos, y hace más o menos 2 años que contacté con Loreto y que ya se formalizó. Ahí preguntan en qué momento fuimos a una casa editorial. Cuando fuimos a la editorial yo ya tenía todos los textos y Loreto estaba entusiasmado, se había aceptado participar del proyecto, entonces ahí ya fue que fuimos a una casa editorial para seguir el proceso, ¿no? Eso fue hace como más o menos 2 años, ¿no? Hay una pregunta para ti, Loreto. Las diferencias entre este proyecto de animales peruanos con los que has hecho, con otros animales que has hecho en otros países. Bueno, ha ido creciendo el proyecto y ha sido distinto, porque al principio, por ejemplo, la información y la ilustración era mucho más sencilla. En general son similares, la selección en animales chilenos fue súper difícil, y siempre te quedan animales fuera, porque la selección es pequeña. Pero creo que los procesos son muy similares, pero sí han ido cambiando y creo que ahora es un libro más universal en edad. Creo que tiene más complejidad, pero a la vez con información mucho más sencilla. También creo que la imagen tiene mucho más información y creo que está más entre la ilustración naturalista y una ilustración infantil. Al principio era mucho más infantil, era mucho más fantasiosa y las formas eran mucho más simples. Creo que ha ido cambiando también, por ejemplo, de toda la información que hablábamos. Por ejemplo, Animales Peruanos tiene migrantes y en los otros libros no aparece esa información. Por ejemplo, aparecía doméstico, endémico y nativo, y al principio, y después, por ejemplo, en animales americanos y en animales mexicanos no aparece esa clasificación. Y ahora se agregó migrantes. Entonces ha tenido una evolución, creo que de verdad este es un libro redondo, está perfecto. Encuentro que tiene todo a lo mejor lo que los otros no tenían, y claro, esto solo también lo da el tiempo y la experiencia. Creo que hay como naturalmente en cualquier proceso, o sea, cuando uno se dedica durante un largo tiempo, durante varios años a alguien, siempre hay siempre una evolución en el trabajo, ¿no? Uno a veces se acerca a un proceso, como en tu caso, a la ilustración de este tipo de libros, y obviamente conforme uno va haciendo libros, se adquiere experiencia, se exploran otras cosas, se mira por otros lados, ¿no? O sea, igual me están preguntando también, por ejemplo, acá sobre el texto, y claro que yo muchas veces escribo poemas o escribo álbumes, entonces cómo se combina ese tipo de texto con el texto científico, pues con dificultad en realidad, porque había momentos en que me daba ganas de escribir como cosas que ya no eran reales, ¿no? Pero que fueran como divertidas o bonitas. Entonces ha sido un reto en algunos casos tratar de encontrarle, me preguntan también por cómo encontrar el gancho, ¿no? El ángulo del texto a partir del cual puedes despertar curiosidad. En algunos casos no era tan complicado porque de pronto encontrabas un dato divertido. En otros casos era bien complejo, sobre todo cuando no había casi información de un animal, ¿no? Pero incluso cuando no había información era bonito, ¿no? La mariposa de la Merced es una mariposa que tuvo 100 años en un museo en Londres, ahí abandonadita la pobre, hasta que en los años 2000 alguien se dio cuenta de que la mariposa estaba ahí, pero nunca se le había clasificado. Entonces no se sabe nada de ella, pero ya se le puso nombre. Entonces, igual esos son datos que son por sí mismos, la verdad, bonitos, ¿no? Pero tratar de encontrar ese ángulo fue lo que me tomó más tiempo, ¿no? O sea, pasé como 3 meses más o menos en que todos los días me sentaba así como a mirar los textos, mirar los textos, mirar los textos, mirar los textos, todo el día entero, y darles vuelta, darles vuelta, darles vuelta. No era fácil porque también saltabas, que me imagino que a Loreto le pasará con las imágenes, como de una cosa a la otra, que son como muy, muy diferentes. De pronto un animal es muy distinto a otro, requiere un tono distinto, tiene una información distinta, ¿no? Entonces eso, como en realidad es tratar de encontrarle como
como si tuvieras un montón de datos en crudo, bueno, y tuvieras que escribir de alguna forma, aunque no lo vas a hacer, un pequeño cuentito sobre, bueno, cuál es el gancho, ¿no? Cuál es el dato más interesante, más entretenido, o si no hay un dato muy interesante y muy entretenido, ¿de qué manera lo planteas para hacerlo entretenido? ¿No es cierto? ¿De qué manera le das la vuelta sin traicionar el dato, sin tergiversarlo, para que sea un poco más entretenido? Están preguntando también cuál es el tamaño de la silueta del niño. Esa información está para leer este libro. Es un niño de más o menos 8 años, una niña de 8 años, que mide más o menos 1,20 m. Ese dato lo hemos consignado, nos pareció que era una edad como intermedia, ¿no? O sea, ni tan chiquito ni tan grande. Entonces, esa es más o menos la referencia, ¿no? Y hay una pregunta para ti, Loreto, sí. A partir de la prueba de estilo, ¿cómo ilustras? ¿Si haces de un tirón todo o cómo vas haciendo la ilustración? No, las voy haciendo de a poco, porque como es esta estructura de armar las parejas, se arma la pareja, bueno, armo sí las parejas inicialmente todas, en el conjunto, para ver cómo se van a mover en este hilo del libro. Pero después de eso empiezo, porque además estas parejas tenían que tener no solo del color, sino que también tenían una conexión a veces con su postura o con su forma. Entonces había que mirarlos mucho, tratar de conocerlos, cómo se movían. Por ejemplo, hay una que es que aparece en lo que mostramos, que es el flamenco con el ciervo de cola blanca, que ambos tienen una misma postura. Y eso también, poder llegar a esas posturas, uno empieza a hacer como estas mezclas de imágenes para poder llegar a una imagen total. Entonces, claro, en ese momento pude llegar a estos dos animales con su cola ahí delante y mirando hacia el lector. Entonces, ahí No solamente es la forma, sino la postura, ¿no es cierto? No es solo la forma y el color, sino claro, la mirada, la actitud. el ojo, ¿no? Eso se Ahí. va viendo en cada pareja, entonces las voy haciendo, no las hago todas al tiro, sino que las voy haciendo de parejas y las voy terminando, las voy escaneando, y bueno, y le iba mandando las fotos a Micaela. Ves que terminaban unas parejas, le mandaba las fotos a Micaela. Sí, eso fue Y bonito. así seguía con las próximas parejas. Pero así fue el trabajo, Yo creo no que fueron eso fue todas de una. importante, ¿no? Como definir todas las parejas al inicio, aunque hubo algunos ajustes después, sí era importante para poder como tener un orden ya planteado para el trabajo, ¿no? Me preguntan también si trabajamos solo en esto durante el tiempo que duró el proyecto o hubo trabajos en paralelo. En mi caso, algunos trabajos en paralelo por momentos, ¿no? O sea, también hubo momentos en que este proyecto como que me requirió toda la atención y otros momentos en que también hay otras cosas en paralelo, ¿no? Que hay que trabajar para vivir y hacer talleres y hacer otros proyectos que están pendientes. Con los libros pasa algo extraño, ¿no? Que los tiempos de los libros no dependen solo de uno, dependen de otras personas también, desde no solo del ilustrador y del escritor, sino también del editor, etcétera. Entonces, a veces hay proyectos que uno tiene y que de pronto se reactivan, pues habían estado parados, entonces es difícil también planear como el tiempo totalmente dedicado a algo porque siempre hay proyectos en paralelo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, la etapa final de este libro sí fue muy demandante, ¿no? Cuando ya había que cerrar y amarrar todo, ahí sí, Sí. como que la dedicación exigió muchísima atención, yo creo, en las últimas semanas, ¿no? ¿Cómo colaboró el editor en este proceso? En realidad, básicamente la edición la hice yo. Está así en los créditos porque fue un proyecto que había empezado y que decidimos trabajar luego con Loreto un poco. Entonces yo le agradezco en ese sentido mucho a Planeta que nos hayan permitido una gran libertad de trabajo, ¿no? O sea, que realmente pudimos trabajar el proyecto como quisimos, cosa que no siempre ocurre. Entonces fue una edición que básicamente la hicimos, tuvimos la libertad para hacerla.
Entonces ya había una editorial involucrada, ya había una editorial que la quería, que tenía un contrato con nosotros, pero tuvimos libertad para editar el libro como quisimos, ¿no? Y creo que eso también es algo que agradecemos, ¿no? Se agradece, sí. Sí, también, bueno, el apoyo que estuvo ahí siempre. El apoyo estuvo ahí siempre, el entusiasmo con el proyecto estuvo ahí siempre, y eso en verdad ha sido, sí, algo que hay que agradecer muchísimo. No son proyectos usuales en un medio como el peruano. Entonces yo realmente le agradezco mucho a Planeta el entusiasmo, el apoyo, la paciencia también para esperar un proceso largo, ¿no? Y creo que al final funcionó bien para todos, ¿no? Me preguntan si tuvimos apoyo de algún educador o pedagogo, pero no. Tuvimos apoyo de, digamos, científico, apoyo de diseño y esto, pero no. Y bueno, Loreto tiene muchísimos libros sobre divulgación científica, ¿no? Entonces también hubo como referencias de libros de divulgación que ya existían, pero no específicamente consultas con un educador. Erika quiere acá. Voy a pasarle un momento a Erika, también de Ibero, que nos ha permitido acá tener esta conversación con todos ustedes. Sí, Erika, estás por ahí, encantados. Alguien pregunta si dan talleres de ilustración, de escrituras o algún taller. Por ahora no. La idea es que en algún momento podamos hacer así como algo también acá, ¿no? Sería lindo. Pero Sí. yo a veces hago talleres de escritura sí, ahora he hecho algunos así online, pero siempre prefiero hacerlos en vivo, pero sí, a veces se hacen. Supongo que para ilustración es más complejo hacerlos a distancia, ¿no? Sí, no he hecho ahora a distancia, no. He hecho, pero presenciales, no vía Zoom. Es complejo eso. Sí. No sé, Erika que está por acá con nosotros quería decir algo. Hola, Ay, hola Micaela, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas ¿qué noches a tal? todos. Hola, En Erika. realidad, hola Loreto, encantada de Igual. conocerte. Nada, yo quería agradecerles, pero en realidad quería un poco que fuera hacia el final de la charla. No sé si ustedes, si todavía me parece que hay algunas preguntas por responderle a los Aquí, invitados. bueno, aquí hay una pregunta para ti, Erika, porque preguntan si no hay Ibero en Arequipa. Sí, de hecho no hay Ibero en Arequipa, pero vía la página web de Ibero pueden comprar el libro y se los hacemos llegar sin ningún problema. Genial. Bueno, acá también están preguntando si hemos tenido alguna otra experiencia parecida con niños. En términos de experiencia con libro informativo, Loreto, porque yo en realidad he tenido experiencia con niños con otro tipo de libros, ¿no? Pero con libro informativo, Loreto sí debe haber tenido como una experiencia más cercana de cómo ha funcionado el libro con niños, que tiene un poco que ver con. Tú me mostraste esas imágenes tan lindas de los niños que habían hecho Sí, dibujos, ¿no? De los animales. sí, bueno, eso fue una experiencia al asistir a un colegio y ellos me regalaron un libro con sus dibujos y claro, sus dibujos están llenos de animales por ahí representados y animales que eso que hablábamos de los que no parecen tanto, aparecen en estos dibujos. Aparece, bueno, en Animales Chilenos está Oh, el no. sol de mar, que es un pariente de la estrella de mar. Que uno piensa que a lo mejor los niños no van a empatizar con este animal, pero les sorprende que exista un sol de mar. Entonces les queda y lo dibujan. Uno lo ve ahí. Es muy bonita la idea que me conversaba Loreto de cómo acceder a la diversidad de la vida, ¿no es cierto?, de los animales, de las plantas, es una forma también de conservar y de promover la diversidad de pensamiento, ¿no es cierto? O sea, el darnos cuenta de que hay tantas formas de vida
que comparten el espacio con nosotros, el darnos cuenta de que todas esas formas de vida conviven con nosotros, es una manera de ampliar nuestra capacidad de pensar, también de ampliar nuestra aproximación al mundo, ¿no es cierto? De El lenguaje también. ¿Cómo? Ampliar el lenguaje también. Ampliar el lenguaje también, ¿no? Preguntan dónde nos ubican. Bueno, estamos en Facebook y en Instagram con nuestros nombres, o sea que ahí es fácil ubicarnos. Así tal cual, con nuestros nombrecitos. Si alguien quiere saber, me preguntan por taller de escritura, es ahí en Facebook, en Instagram, que los anuncio cuando salen, o sea que por ahí los pueden encontrar. No sé si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos ir cerrando. Les agradecemos un montón, en verdad, su tiempo, porque sabemos que todo el mundo está ocupado y que no son tiempos tan fáciles, y sobre todo su interés y su entusiasmo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias A por todos, acompañarnos. muchas gracias, Micaela. Yo quería agradecerte a ti y a Loreto por este trabajo tan maravilloso que han hecho. Realmente tener de primera mano toda esta información donde vemos cómo han congeniado ideas, han hecho una suerte de laboratorio para llegar hasta este resultado que, como bien dice Loreto, es redondo, en verdad. Es maravilloso poder haber sido testigos y un poco conocer de primera mano esto. Y también pensaba yo mientras las escuchaba que es una excelente oportunidad para que se abra una puerta para que haya este tipo de proyectos y este tipo de trabajos en Perú, donde realmente estamos muy, muy cortos de libros informativos y sobre todo también recordaba que una de las cosas que a mí más me ayudó de pequeña a entusiasmarme por la lectura era que siempre vivía fascinada de las enciclopedias. En realidad siempre las miraba cuando aún no sabía leer y miraba las ilustraciones y moría de ganas de saber qué cosas decían esos textos sobre los animales que veían en ellas. Entonces me parece una oportunidad, este libro me parece una oportunidad genial de sumar nuevos lectores, de también un poco avivar el descubrimiento y la curiosidad que puedan tener los niños pequeños o los más grandes, y nada, seguir en este empujar que tenemos de que puedan siempre haber muchos más lectores. Entonces nada, eso era agradecer de parte de Ibero esta bonita charla que hemos tenido y espero que no sea la última, espero que podamos seguir generando espacios de este tipo para conocer un poco más de la inventiva y de la creación de este tipo de proyectos. Y gracias a todos los participantes, veo con mucho entusiasmo además que hay gente de fuera, entonces también este medio que es raro también nos permite llegar a un poco más de personas. Y eso es todo, les agradezco, los invito a todos a ver el libro, a adquirirlo y a disfrutarlo sobre todo, que para eso está aquí. Muchas gracias, Erika, y muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.